Amén. Buenos días. Para Dios sea la gloria y honra. Hoy en día vamos a estar hablando de la conversión del apóstol Pablo, la conversión de Saúl, en Hechos, en el capítulo 9, versículo 1 al 17. Pero simplemente voy a leer del 1 al 8 y voy a ir elaborando hasta el versículo 17. Entonces, hoy en día vamos a hablar acerca de la conversión de Saulo de Tarso. Y la Biblia dice en Hechos, en el capítulo 9, en el versículo 1 al 8, dice: Saúl, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta hora, Padre. Te damos gracias, Señor. Glorifícate, Señor, con tu palabra, Señor, en Hechos, Padre, en el capítulo 9, con la conversión de Pablo, Padre. Glorifícate, Padre. Padre, y en esta tarde, Padre, yo te pido, Señor, que todos aquellos, Padre, que escuchen, Padre, oigan, Padre, este mensaje, Padre, para que vean este video, Señor. Yo te pido que toques el corazón, Padre. Yo te pido, Señor, que traigas convicción en los corazones, Padre, para que digan que es lo que debo hacer para ser salvo, Padre. Tú glorifícate, Padre, por medio de tu palabra, Señor. Yo me hago a un lado, Padre, para que tú crezcas, Señor, para que tú te glorifiques, Padre. Yo te pido que me des sabiduría y entendimiento, Padre, para poder predicar y enseñar tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Tú, Padre, por el poder de tu Espíritu, toca los corazones, Señor, toca las vidas, Señor, y ábreles el entendimiento, Padre, para que lleguen al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy vamos a estar hablando acerca de la conversión de Saulo, o sea, del apóstol Pablo, ¿va? Entonces te voy a dar dos caras, ¿verdad? A hablarte primero dos caras antes de entrar en el tema acerca de la conversión, ¿verdad?, de Saulo. Dos caras, ¿verdad?, de Pablo. La primera, aquí en lo que acabamos de leer, nos encontramos que la vida formal, ¿verdad?, de Saulo de Tarso era ser el perseguidor de todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, con un furor y un coraje de maldad en contra de Cristo, sus discípulos y sus seguidores. Y de hecho, Saulo consistía también en la muerte de uno de los primeros diáconos de la iglesia, llamado Esteban. Y en aquel día hubo una grande persecución en contra de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y Saulo era el principal perseguidor, y asolaba las iglesias y entraba casa por casa y arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Saulo, él mismo lo describe a todas sus hazañas en Hechos en el capítulo 8 y en Hechos en el capítulo 26, cuando comparecía en su defensa en contra del rey Agripa. Entonces Saulo describe que los castigaba en las sinagogas y los forzaba a blasfemar, y enfurecido, ¿verdad?, en contra de ellos los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Esta es una cara de Saúl de Tarso. Ahora te voy a dar la otra cara de Saúl de Tarso. Déjame decirte esta cara de Saulo, que él mismo dice en Hechos en el capítulo 22, en el versículo 3. Él dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos de vosotros. La Biblia dice en Hechos en el capítulo 5, en el versículo 34 al 39, que Gamaliel era un fariseo, doctor de la ley,
venerado de todo el pueblo. De hecho, ahí mismo, ¿verdad? En el capítulo 5, Gamaliel fue el que les advirtió a los israelitas del concilio que no mataran a los discípulos por predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gamaliel les dijo, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes con estos hombres? Porque no se han dado cuenta que en estos días, ¿verdad? Se levantó, ¿verdad? Teudas. Y después de él murió, y después de él se levantó Judas el Galileo, diciendo que era alguien, dice, y se llevaron a mucho pueblo, dice, con ellos, dice. Pero después de esto, dice, los dos perecieron, los dos murieron, y todos sus seguidores se dispersaron. Entonces Gamaliel les dijo, ahora yo los digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces la Biblia dice que los del concilio estuvieron de acuerdo con Gamaliel y dejaron ir a los apóstoles. Pero antes de dejar de ir a los apóstoles, primero los azotaron y los intimidaron que no hablasen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero los apóstoles, la Biblia dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces no hay por qué intimidarnos, ¿verdad? Sino hay que gozarnos si padecemos persecución por predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no hay que indignarnos o sentirnos mal si no nos escuchan cuando predicamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay por qué sentirnos menos o mal o que el Señor no nos usa que porque nos cierran la puerta o porque no nos quieren ver o nos dicen que no están, ¿verdad? No, hay que seguir adelante y predicar a nuestro Señor Jesucristo, porque ahorita en esta historia te vas a dar cuenta de algo bien importante, porque es Dios el que abre los ojos con la palabra. Es Dios el que abre los corazones y el que abre los oídos para que reciban a nuestro Señor Jesucristo, Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Amén. Entonces, antes que Dios te use, vas a pasar por quebrantamiento. Aquí en el capítulo 9 en Hechos vamos a ver, Saúl, antes de que Dios te use, Saúl, vas a pasar por quebrantamiento. Tienes que experimentar, Saúl, un fresco encuentro con Dios, Saúl de Tarso. Aquel Saúl de Tarso, lo que acabamos de leer en los primeros versículos, aquel Saúl de Tarso que tú has perseguido, Dios lo ha exaltado como el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para poder exponer y descubrir la debilidad de la ley de los judíos. Y vas a aprender algo muy importante, Saúl de Tarso. Que no más, por mantener la ley, una persona puede ser justificada en los ojos de Dios, sino por fe en Cristo Jesús. Y fe en Cristo Jesús provee la aceptación divina de Dios. Vamos a leerlo en el versículo 1 y el 2 dice: Saúl, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces él venía con autoridad de los sumos sacerdotes y con amenazas de muerte con los discípulos del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué amenazas de muerte? ¿Por qué perseguir a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque el evangelio, cuando se predica con el poder del Espíritu, o convence o enfurece. Y noten algo muy importante en el capítulo 2, en el versículo 2, dice las palabras de este camino. Así eran conocidos en la primera iglesia, así eran conocidos
con la palabra va de este camino, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces los primeros creyentes de las primeras iglesias en el Nuevo Testamento eran conocidos como los seguidores de este camino, o sea, los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo no eran de religión. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo no eran de dominación o reglas o regulaciones, no. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo las miramos aquí en la Biblia como un camino de vida, como un curso de vida, como un significado de vida, como una condición de vida, como un tipo de vida, con una experiencia de vida. Y estas enseñanzas de la Biblia las miramos aquí como el camino de salvación en Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 17. Y las miramos también como el camino del Señor en Hechos, en el capítulo 18, en el versículo 25. Y también las miramos como el camino de paz en Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 79, y Romanos, en el capítulo 3, versículo 17. Y también los miramos como el camino de la verdad en Segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 2. Y también como el camino de justicia en Segunda de Pedro, también en el capítulo 2, en el versículo 21. Y fíjese lo que dice la Biblia aquí en el versículo 30, en el versículo 3, en Hechos 9, versículo 3. Mas yendo por el camino aconteció que llegara cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Dice que le rodeó un resplandor de luz del cielo. Entonces Dios tiene que alumbrar en el corazón del hombre para poder ser salvo. Y claro que sí, mis hermanos, porque Segunda de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 6, la Biblia dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Y claro que sí, mis amigos, claro que sí, mis hermanos, porque para andar en la luz tienes que tener comunión con Dios. Para andar en la luz tienes que tener comunión con Dios. Por eso le resplandeció la luz a Saúl. Porque Primera de Juan, en el versículo 1, en el capítulo 1, versículos 5 y 6 de Primera de Juan, la Biblia dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Eso es lo que dice la Biblia en Primera de Juan, en el capítulo 1, versículos 5 y 6. Entonces, en el versículo 4 de aquí de Hechos capítulo 9, dice que cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Gózate, mi hermano. ¿Por qué me persigues? Porque Cristo Jesús se identifica con su pueblo. Cristo Jesús se identifica con los suyos. Cristo Jesús se identifica con los creyentes y le dice a Saúl, ¿por qué me persigues? Gózate, mi hermano, gózate, porque Cristo Jesús se identifica con nosotros. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan en el capítulo 15, en el versículo 20 y el 21? Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Porque no conocen al que me ha enviado. Saúl de Tarso, no conoces al que me ha enviado, no conoces a Dios. Saúl de Tarso no le hace que te hayas criado con Gamaliel, con el doctor de la ley,
Saúl de Tarso no le hace que tengas tu diploma o que hayas estado en seminario, Saúl de Tarso. No me conoces porque te has opuesto a Dios mismo, te has rebelado en contra de Dios mismo, has pecado en contra de Dios mismo, Saúl de Tarso. Estás perdido, en verdad perdido. Y totalmente separado de Dios y condenado al infierno, Saúl de Tarso. Tu vida es una ruina, Saúl de Tarso. Has sido totalmente engañado y mal dirigido. No tienes escape del juicio y de la condenación por tu pecado. Pero todavía sí. Aquí vamos a ver el acto más grande de la gracia y la misericordia de Dios. Versículos 5 y el 6. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra la palabra de Dios, Saúl. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. La Biblia dice que temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Claro que sí, que iba a estar temblando y temoroso. Claro que sí iba a estar temblando, porque cuando el hombre se rebela en contra de Dios, ha escogido el camino duro y una vida dificultosa, porque su pecado se ha agravado y está sobre su cabeza como carga pesada. Claro que sí, va a estar temblando. Y temeroso sí, también. ¿Por qué? Porque ha reconocido su rebelión, ha reconocido su pecado delante de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Del versículo 7 hasta el 17, ahí miramos la fe de Saúl y la obediencia de Saúl. Que la fe y la obediencia van de la mano. Porque no es por fe. Porque no es por vista, sino por fe en nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que hubo testigos en la conversión de Saúl. Los hombres que iban con Saúl se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Es por eso que no es por vista, sino por fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Saúl se levantó de tierra viendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Paul tampoco miró a nadie, porque no es por vista, es por fe en nuestro Señor Jesucristo. Es por fe en nuestro Señor Jesucristo. Hubo testigos en la conversión de Saulo. Hubo testigos en la conversión de Pablo con falta de interés y con falta de entusiasmo, que no estaban privilegiados de mirar lo que en verdad estaba pasando, el acontecimiento que estaba pasando. Como hoy en día muchos no están entusiasmados ni maravillados en lo que Dios ha hecho con uno de nosotros, que Dios nos ha salvado. Es por eso que yo siempre he dicho, siéntete privilegiado, porque estás en el cuerpo de Cristo, porque estás en la familia de Dios. Siéntete privilegiado, porque este tipo de testigos y este tipo de personas que miran el milagro de la conversión y la maravillosa misericordia de Dios y la gracia de Dios, y todavía así, no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. Todavía sí. Se hacen de la vista gorda, que no oyen, que no escuchan. Ahorita no, mañana, cuando ya llegue a viejo, cuando ya esté cansado, entonces te escucho, entonces te oigo. Entonces le respondo a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Pero quizás no llegue ese momento. Quizás la vida nos dé otra voltereta en lo que estamos esperando.
Este tipo de personas no creen a veces que Dios les haya salvado. Que Dios haya salvado esta suciedad. Que Dios haya salvado esta suciedad con todas mis justicias, que eran para Él como trapo de inmundicia. Este tipo de testigos y este tipo de personas que todavía no han abierto los ojos, ni su mente, ni su corazón, para poder mirar la luz del Señor, para poder oír la voz de Dios, para confrontar al Señor y para llamarle al Señor y llegar al arrepentimiento y rendirnos a Él y a decir qué es lo que debo hacer para ser salvo, para poder obedecer al Señor. Cristo Jesús les dijo en Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 56, a este tipo de personas. Hay muchas personas que creen que no han hecho nada. Ellos no han hecho nada, que ellos son buenos. Y llegan a los pies de Cristo y ellos no han hecho nada. Nada han hecho. Pero la Biblia dice en Isaías que nuestras justicias son como trapos. Son trapos de inmundicia. Es lo que dice Isaías. Entonces, todo este tipo de personas, Cristo Jesús les dijo en Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 56, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguéis este tiempo. En Juan, en el capítulo 8, en el versículo 43, Cristo Jesús les dijo, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Amén. Entonces, del versículo 8 al 17, del versículo 8 al 17 miramos que Saúl se levanta, se va en tierra y estuvo 3 días sin beber, no comió ni bebió. Entonces había en Damasco uno bien conocido y que veneraba a Dios, ¿verdad? Que tenía un buen testimonio, Ananías, ¿verdad? Que vio en visión, ¿verdad? Lo que el Señor le dijo que fuera y le pusiera las manos al apóstol Pablo. Pero él también le dijo, no, Señor, ¿qué no sabes que este hombre ha perseguido a la iglesia, a tus seguidores, y trae poder de los sumos sacerdotes? ¿Cómo me dices que haga esto? Pero el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto una visión de un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Así que no pongas excusas, Ananías, y ve y obedéceme. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saúl, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Esto es lo que hace la diferencia cuando predica uno y enseña el Evangelio. La unción del Espíritu Santo. Amén. Y le dijo, ¿verdad? Le dijo, ve porque este me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré a Saúl de Tarso cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Porque Saúl de Tarso me perseguía, era yo Jesucristo mismo al que él se oponía y rechazaba. Saúl, vas a ser quebrantado. Porque lo que yo digo en mi palabra, yo lo cumplo. Saúl, déjame decirte, apóstol Paul, instrumento me es escogido dice. Déjame decirte, Saúl de Tarso, que cada una de las piedras que le tiraron a Esteban, se las tiraron a Dios mismo. Déjame decirte, Saúl de Tarso, que cada hogar que atormentabas que cada hogar que estabas atormentando para adorar a Dios, lo hacías en contra de mí.
Y no nomás esto, Saúl de Tarso. Esta es otra de las razones por el cual vas a ser quebrantado, Saúl de Tarso. Que cada persona que arrastrabas por las calles para llevarlos presos a Jerusalén era un verdadero seguidor de Dios. Que toda mujer que abusaste era hija de Dios. Que todo aquel que encadenaste era siervo de Dios. Y cada sinagoga que tú apedreaste era verdadera casa de Dios. Y cuando Dios comenzó a trabajar en el corazón de Saulo, estuvo dispuesto a obedecer. Obediencia y fe en nuestro Señor Jesucristo, pan de la mano. Amén. ¿Estás dispuesto a tener fe en nuestro Señor Jesucristo? ¿Estás cansado de la vida? ¿Estás dispuesto que ya no puedes más, ya no puedes seguir? ¿Estás dispuesto a obedecer la voz del Señor? ¿Estás dispuesto a poner tu fe en nuestro Señor Jesucristo y obedecer? Y que dejes que nuestro Señor Jesucristo entre en tu corazón y te dé vida eterna. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Arrepiéntete. Clámale a Él. En tu soledad, en tu angustia, llámalo a Él y arrepiéntete de tus pecados. Y dile que te haga una nueva criatura en Cristo Jesús. Y que te use como instrumento para su gloria y para su honra. Amén. Dios te bendiga. Dios los bendiga. Amén.